damos la bienvenida a este acto que inaugura la segunda edición del Bubu Festival. Nuestra intención, a la hora de organizar este festival, era presentar una alternativa de ocio y cultura frente a la actual celebración de Halloween. Como sabéis, esta fiesta ha ido derivando en una espiral de consumo, condicionada por las modas del momento, que ha llevado a la lenta pérdida de parte de nuestro patrimonio cultural. Así que, inspirados por el trabajo de recuperación y divulgación que han realizado, sobre todo en los últimos años, algunos escritores, escritoras y folcloristas, decidimos intentar poner en valor el folclore autóctono, las leyendas y criaturas que habitan lo sobrenatural y que siempre nos han acompañado. Este año, más, expandimos el festival a un ciclo de actividades que se irán celebrando a lo largo del mes, hasta culminar en los conciertos de los días 27 y 28 de octubre, que tendrán lugar en la caseta municipal. Antes de empezar de presentaros a Marina y la obra de traducido, nos gustaría dar las gracias a la Asociación Cultural Alcabala por cedernos el espacio, en especial a su presidente Pelu, que de tanto atolladero nos saca. Bueno, yo voy a dar solo unas pinceladas breves sobre la biografía de Marina, sobre la editorial y algunas cosas sobre el libro, porque creo que lo interesante es escucharla a ella. Marina Rivas García estudió filología inglesa y posee un gran conocimiento de lengua francesa y ha realizado también formación en traducción audiovisual. Es una apasionada de los mitos, las leyendas y todo lo relacionado con criaturas mágicas o folclore. Asimismo, también ha desarrollado un poderoso interés sobre las plantas y todo lo referente a sus usos, tanto medicinales como etnobotánicos. Además, es una apasionada de la ilustración, como demuestran algunas de sus publicaciones en sus redes sociales. Por otro lado, sobre la editorial, cabe decir que Ediciones Misterios es un sello independiente cuyo objetivo es promover el conocimiento acerca del folclore, las tradiciones, la etnobotánica o la historia de la brujería, para poner lo más cerca posible del público español tratados y grimorios que involucran a una parte casi olvidada de nuestra cultura. Sobre la obra que hoy presentamos, la licantropía, la transformación y éxtasis de la bruja, cabe decir que es un tratado de 1615 y que pertenece a ya un término y como tal aborda su temática desde una exposición objetiva y ordenada de los argumentos que atañen a la cuestión principal. Va dirigido a un público especializado que desee profundizar en la materia y por ello su intención es informativa y exhaustiva. Pretende acotar el tema, no explorarlo u opinar sobre él, como sería el caso del ensayo y, por supuesto, está muy alejado de trabajos de ficción. En esta obra, el autor expone lo que él denomina licantropía natural, una perspectiva racionalista en torno al cambio de forma y al vuelo de las brujas, que trata este fenómeno desde una perspectiva clínica, como si de una enfermedad mental se tratase, y no como un aspecto mágico o sobrenatural. Sin que fuera ese su deseo, el autor nos muestra la visión folclórica que en su época tenía sobre las brujas, los Aba y el famoso ungüento que elaboraban ellos mismos. Sobre este tema, en concreto el ungüento, es un tema muy tratado en el libro, abarcando 4 de sus 8 capítulos. Y por último mencionar que para mejorar el entendimiento de cada planta que se menciona en la obra, se añade un anexo donde se procede a realizar la caracterización botánica de las especies vegetales. Os dejo con Marina. Antes de comenzar, me gustaría daros las gracias a todos por pasar vuestra tarde-noche del lunes aquí escuchándome hablar sobre un libro del año 1615, nada más y nada menos, que he traducido, que se titula Sobre la licantropía, transformación y éxtasis de la bruja. Así que ya ven un poco también la temática del libro. La verdad es que si echáis un vistazo al libro original os podéis echar las manos a la cabeza porque está escrito en francés antiguo y de hecho las letras no ayudaban, no estaban muy entendibles, pero bueno, mi reto ha sido traer un poco pues todo ese conocimiento un poco a la lengua española, ¿no? E intentar que, aunque
fuese muy tedioso poder básicamente traer al público lo que el autor quería decir de manera lo más fiel posible, ¿no? Y bueno, mi compañero Vini, que desgraciadamente pues, no ha podido estar aquí en la presentación, él es farmacólogo y le gusta estudiar la etnobotánica, que es, la etnobotánica es el estudio de las plantas en referencia un poco a cómo el ser humano la utilizaba, ¿no? Entonces, pues, bueno, nosotros acabamos contactando porque teníamos gustos similares, temáticas similares, y me mencionó este libro, me lo enseñó porque lo tenía en formato digitalizado, y yo cuando lo vi dije, ostras, pero era bastante interesante, digo, venga, lo voy a traducir. Y me puse mano a la obra. La cosa es que, claro, este libro contiene información muy interesante acerca de los ungüentos que utilizaban las brujas con diferentes plantas, enteógenas en su mayoría, para poder llegar a estados alterados de conciencia. Y bueno, como ya habíamos dicho, tengo bastante conocimiento de la lengua francesa, pero yo creo que ha sido más la pasión que siento por estos temas lo que me ha llevado a cabo a traducirlo, ¿no? A finalmente finalizarlo y llevarlo a cabo. Al principio lo íbamos a dejar para solamente estudio académico del ungüento de las plantas y todo eso, pero al final mi compañero Vini dijo, venga, el que tiene espíritu emprendedor dijo, bueno, vamos a crear una editorial, la editorial Misterio, y lo vamos a sacar, que estoy seguro de que hay gente que le va a interesar. Y al final así fue, lo sacamos, y la verdad que gustó bastante, y bueno, porque al final la editorial se va a encargar de llevar al público hispanohablante pues todos estos temas tan interesantes que no están al alcance de todo el mundo y que por estar en otras lenguas pues son limitantes, ¿no? Pero que contienen información muy valiosa de esos temas. Entonces, antes de hablaros un poco sobre el libro en sí, me gustaría situar un poco en el contexto social histórico para que sepáis un poco de qué va el asunto, no estéis perdidos y podáis entender un poco mejor todo esto. A ver, para comenzar, la creencia en la bruja era una creencia del pueblo, era la gente rural la que creía en estas entidades, porque las brujas no eran personas de carne y hueso. Para la gente de los pueblos, las brujas eran entidades sobrenaturales, nocturnas y malas, no eran buenas, que de hecho tenían la apariencia de una arpía, que no sé si lo sabéis, pero en la mitología griega las arpías eran como híbridos, ¿no? Entre mujer, vampiro, bueno, ave vampírica y un ave vampiro. Que venían básicamente por la noche y lo que hacían era que se te subían encima, te aprisionaban el pecho y bueno, no te dejaban respirar, y también lo que hacían, se decía que venían y robaban a los niños, a los bebés sobre todo. Eso eran las brujas. Entonces la gente lo que hacía era protegerse de esa bruja. Hacían pues, rituales y lo que llevaban a cabo era esa protección. Vale. Por parte del clero y de la nobleza de aquella época, pensaban que todo esto eran supersticiones, que eran la gente del pueblo, decían, estos son catetos que nada más que creen en su tontería y que son de gente vulgar e inculta, ¿no? Estas creencias porque tenían un pensamiento más racional, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos llegado desde el punto en el que la bruja pasa de ser una entidad sobrenatural, nocturna, hasta
una persona de carne y hueso. Y cómo se llegó también a demonizar a todas esas personas, porque acabaron siendo demonizadas y condenadas. Entonces, para entender todo esto, hay que situarse en la Baja Edad Media, en el siglo XIV, cuando apareció la peste negra. Esta epidemia se llevó literalmente a la mitad de la población. Y bueno, aunque pudiese ser un gran golpe para la sociedad, porque lo fue, también fue un gran progreso. De hecho, en una sociedad en la que el clero era el único intermediario entre el ser humano y Dios, pues claro, el ser humano necesitaba la ayuda de esas personas de la iglesia para contactar a Dios, ¿no? ¿Qué pasó? Que el clero dijo que toda la enfermedad de la peste negra fue a causa de que los hombres eran pecadores y Dios les estaba castigando. Así que bueno, la gente lo que empezó a hacer es procesiones, empezaron a juntarse y hacer como rito, pero cristiano, para que el Señor, Dios le escuchara y que cesara la peste negra, la enfermedad. Pero ¿qué pasó? Que claro, al juntarse todos, pues lo que hizo la enfermedad fue agravarse, porque se contagiaba más. Entonces lo que pasó aquí fue que el clero fue perdiendo credibilidad. Y bueno, ante esta poca credibilidad que fue perdiendo, lo que pasó fue que el ser un monje se fue convirtiendo en una profesión peligrosa, porque aparte de que los monjes eran los que enterraban a la gente que tenía la peste negra, entonces por lo tanto se contagiaban, acababan muriendo, con lo cual la gente decía, bueno, ¿y los monjes por qué se están muriendo? Si esto es un castigo de Dios a los hombres pecadores, entonces ¿qué son los monjes los hombres pecadores? ¿No? Entonces ya la iglesia fue perdiendo el poder. Y bueno, también con tantas muertes que hubo, no había personas que pudiesen cultivar los campos. La gente empezaba a negarse a trabajar para las tierras de sus amos feudales, porque bueno, en otros pueblos le pagaban más y empezaron a negarse, con lo cual se obró un libre mercado. Y ya para casi el 1500, cuando ya finalizó casi la peste, se habían fundamentado ya dos pilares fundamentales de la sociedad medieval de la época, que fue el feudalismo y la iglesia. Y había quedado uno intacto, pero ya os digo yo que no fue por mucho tiempo, y fue el de la familia. En una Europa donde la mitad de la población murió, muchas familias se quedaron sin herederos masculinos. Entonces todas las propiedades pasaron a ser parte de hermanas, sobrinas, hijas, en femenino. Con lo cual, bueno, teniendo en cuenta lo fuertemente patriarcal que era aquella época, que una mujer fuese dueña de tierra, eso no convenía. Entonces, bueno, toda esta imagen de la bruja como un ser sobrenatural fue ideal para el clero, porque a partir de esa imagen fueron creando la idea de la bruja de carne y hueso, una persona mala, sobre todo bueno, que hacían maldades, y bueno, empezaron a tachar a estas personas, sobre todo a estas mujeres que tenían tierra, a judíos, a los musulmanes, a los leprosos, y todas estas personas que no se adaptaban a la sociedad, que era una sociedad cristiana y irracional, pues empezaron a tacharlos de brujas. Era lo más fácil, se podían quitar de en medio a las personas y simplemente la acusación era por ser brujo y ya está. Entonces fue muy fácil, así fue muy fácil quitarse de en medio a esas personas. Y bueno, los frailes también se dedicaban a ir de pueblo en pueblo
pidiendo a las autoridades que básicamente que condenaran a esta gente, porque al principio eran solo amenazas y tal, pero al final acabaron llevando a estas personas también a condenarlas y por supuesto a la hoguera, porque decían literalmente que eran una amenaza digna de erradicar, sobre todo las mujeres. Y de esta manera también vemos cómo fue el cristianismo ya instaurado en la sociedad el que fue apartando a la gente de las creencias más paganas, ¿no? de sus creencias anteriores, porque supuestamente el cristianismo era la religión pues, que tenía que ser y lo que estaba bien visto. Y pues denotaron mucho a estas personas que no se adaptaban al cambio y decían que eran personas diabólicas y que tenían pactos con el diablo. Primero, al principio fue degradado. Al principio se las tachaba de ir con brujas, porque tú no eras una bruja, porque era una entidad sobrenatural al principio, recordemos. Entonces tú si acaso ibas con las brujas, no era una bruja, pero eso se fue degradando y con el transcurso del tiempo pasaron a ser llamadas brujas. Ya desde la antigua Roma, de hecho, se ve que a las mujeres también se las castigaba de tres cosas principales, que eran el maleficium, beneficium y tempestarium. El maleficium era el poder de echar maleficio, de que tú mirabas a alguien de alguna manera extraña y tú tenías ese poder de echar ese maleficio. El beneficium era el poder de envenenar y el tempestari era el poder de cambiar el tiempo atmosférico de la manera que tú quisieras. O bien producías granizadas o tormentas, o bien producías grandes sequías. Vale, entonces, bueno, un poco lo que he dicho antes. Básicamente eso, que la Iglesia empezó a condenarla y a tacharla de bruja. Y todo esto, comenzó al final, en el siglo XIV, claro, y duró 4 siglos, hasta el siglo XVIII. Y al final, pues, todas estas personas, todas estas brujas, personas que no se adaptaban al sistema, eran obligadas a confesar cosas que no habían hecho. Al principio negaban todo, obviamente, pero la Inquisición, si tú no confesabas, te mataban. O sea que ya de perdido al río, ya pues decía, bueno, pues confieso que he hecho pactos con el demonio, pero esas cosas no eran ciertas. Y también decir que incluso las acusaciones de un niño eran válidas, sin pruebas. Incluso también cuando alguien tachaba a una persona, la señalaba de que había hecho brujería, que había maldecido a una familia, también las condenaban, sobre todo si había habido una pelea entre mujeres de diferentes familias y a una de las familias le pasaba algo, entonces acusaban a la otra persona de ser una bruja. Y bueno, dentro de todas estas acusaciones había varias, y estaba la de secuestrar niños, que si os fijáis tiene paralelismo con lo que hacían las brujas entidades nocturnas, es lo mismo, pero lo que pasa es que lo adaptaron a las personas. Volaban al sábado, que si os dais cuenta el sábado era una festividad judía, que entonces pues, claro, con más razón, al ponerle un nombre judío a esta festividad, pues se asociaban a esos aquelarres, ¿no?, que hacían. Y también se acusaba de hacer pactos con el diablo, de contaminar los pozos y de destrozar los cultivos, las cosechas. Y así fue como se formó el constructo de la bruja. Vale, pues enfocándonos un poco ya en la época del autor, ya es que nos situamos prácticamente en el siglo de las luces.
en el que se defiende pues, todo el tema del racionalismo. Bueno, ya comienza a resurgir el racionalismo, el pensamiento racional y sobre todo el desarrollo del conocimiento de la materia médica. Y esto quiere decir que dentro de la gente ilustrada de esta época ya, después de toda la Casa de la Bruja, había dos tipos de personas ilustradas, digamos, gente que escribía todo este tipo de tratados. Unos como Jean Baudin, que era un médico también, pero que él sí creía en todas estas cosas. Él decía que estas cosas existían, que había mujeres que realmente iban a hacer pactos con el diablo y que realmente hacían maldades, pero que existían, esas mujeres existían. Y luego estaba nuestro querido autor, que basado en ese pensamiento racional, lo que creía era que el diablo no tenía ningún poder sobre Dios, que era Dios el único que podía pues permitir que estas personas tuviesen pactos con el diablo, pero que realmente eso no existía. Y Dios no hacía esas cosas, Dios no iba a permitirle, a no ser que quisiera castigarlo, entonces sí. Pero si no, Dios no iba a permitir que se hicieran tales cosas. Y bueno, creía que todo lo que estas brujas veían, que describían, que decían no haber visto, cuando entraban en su estado de trance, decían que todo eso era mentira, eran fábulas y eran fantasías, eso no existía. Simplemente una mente racional. Y bueno, en cuanto a la casa de brujas, todo se quedó como algo que formó parte del pasado. Simplemente eso pasó y ya está, no se le dio importancia y simplemente se creía que esa gente era una inculta y ya está. Todo esto es importante que lo sepáis para entender un poco la mente del autor, que sepáis que era muy racionalista. Entonces, al tener esta perspectiva tan racionalista, lo que hace el autor es que nos habla en el libro sin tapujo alguno de todos los ritos, todas las plantas, todos los ungüentos preparados que utilizaban las brujas. Y por eso es interesante este libro, porque sin quererlo, el autor nos está enseñando todo lo que hacían, todo lo que él consideraba como esto es mentira, al final nos lo está enseñando. Y bueno, vemos que nos deja claro en lo que más se centra el poder de las brujas, que son dos temas principales, que son el vuelo del espíritu, que ahora lo explicaré, y el cambio de forma o las transformaciones en animales. En el libro se nos muestran 3 clases de ungüentos y son preparados la mayoría por plantas solanáceas, que son plantas que tienen, digamos que producen, son somníferas, te dan ganas de dormir. Entonces, bueno, son plantas tóxicas y entre ellas contamos con el estragonio, el beleño, la belladona y la mandrágora, son las más conocidas. Que por cierto que son altamente tóxicas, entonces si no se controlan bien las dosis, pues no lo cuentas, básicamente. Así que no recomiendo nada su uso. ¿Vale? Vale. La mezcla de estas plantas que conformaban uno de los ungüentos se untaban en diferentes partes del cuerpo. Y lo que le hacía era tener la sensación de que le estaba creciendo pelo o de que le salían alas. Y bueno, las personas que sabían realizar correctamente este tipo de desdoblamiento, que es lo que se produce cuando entra en ese estado de trance y sale del cuerpo, es que viajas o bien convertido en animal o bien montado en un animal. Y otros también describen la fuerte convicción de que se ha volado, se cree que se ha volado realmente, que no se trata de sueños ni nada, sino que realmente han volado.
o que han ido a ciertos sitios y que han visto cosas en ese sitio. Entonces hay gente que describía lugares al dedillo sin haber estado ahí físicamente. Entonces habían estado de otra manera. Esto al día de hoy se le conoce como viaje astral o proyección astral. Y es cuando tú estás tumbado, estás en una cama, en el suelo, donde sea, y tras untarte con estos ungüentos o no, entras en estado de trance, te duermes y llega a un estado en el que tú sales del cuerpo y miras y ves tu cuerpo al lado. De hecho, esto no me lo estoy inventando, esto lo hace la gente y pasa de manera involuntaria también. La mayoría de las personas pueden pensar que todos estos efectos pueden ser debido a los enteógenos, los alucinógenos y todo eso. Pero lo cierto es que puede ser que sí, pero también es verdad que esta gente, aparte de estos ungüentos, accedían a esos trances de otras maneras, que no eran con drogas, con enteógenos, sino con tambores chamánicos, el ritmo del tambor, ya sea entrar en trance, o bien canto, o bien danza, o bien mantras. Con los mantras también se pueden hacer. Y entra en esos estados en los que puedes llegar a salir del cuerpo. Hay personas que tienen más facilidad que otras. Pero lo cierto es que los enteógenos son una herramienta más como otra cualquiera. Sí que es más rápido acceder desde ahí, pero es lo mismo. Entonces, realmente no nos vale esa afirmación de no, es que esta gente se drogaba. Pues, vale, sí puede ser, pero realmente pueden llegar también de otra manera. También estaban los estados de catalepsia, parecido a esto, en los que se creían que eran animales. Realmente ellos salían del cuerpo y creían realmente que se habían convertido en un animal. De hecho, se miraban y veían su cuerpo ahí, pero ellos eran un animal, no eran personas, no eran ellos mismos. De hecho, en un pasaje del libro se cuenta una historia en la que una persona se sumía en un profundo sueño y su espíritu, su alma, salía del cuerpo y vagaba por lo que se le llamaba el otro mundo o el plano astral. El cuerpo físico pues seguía en la cama, pero el espíritu no estaba ahí. Ante todas estas explicaciones, en el libro, Jean Deninot, el autor, que no cree en nada de esto, como ya hemos visto, comienza a dar explicaciones racionales, porque claro, todo aquello que no entra dentro del racionamiento humano, decimos, pues esto no existe, pero porque somos así de racionales. Pues a él le pasaba eso y directamente lo cataloga como una enfermedad mental que se le acabó llamando como licantropía clínica o melancolía. Más que como una proyección astral o bien la salida del cuerpo, que es como se le llama hoy en día. Y decía con palabras textuales que quienes tienen esta enfermedad piensan que se transforman en lobos o en perros y en otros animales. De hecho, Jean Deninot es una de las primeras personas que habla sobre la licantropía como una enfermedad mental más que algo sobrenatural. Él simplemente piensa que no es posible que el diablo o cualquier otro ser que no sea Dios no puede cambiar la forma de las personas. Tú físicamente no puedes cambiar, es imposible que te transformes, eso solo pasa en las películas, es imposible que te transformes en un animal. Claro, pero es que él no tenía en cuenta que hay otras perspectivas que no son tan racionales y que a lo mejor hay otra explicación para eso que nosotros no entendemos, simplemente. Simplemente la idea de la salida del espíritu del cuerpo, para él no entraba en su razonamiento.
Y la gente de esa época le pasaba exactamente igual. Ya hemos visto un poco los dos tipos de personas que había. La gente que creía en esto, seguían creyendo en esas brujas y seguían creyendo que eran personas malas. Y vemos también pues, esa creencia en él que es más racionalista, ¿no? Lo curioso es que todas estas transformaciones que pasaban, o estos vuelos del espíritu, como queráis llamar, se solían producir en los mismos momentos del año, en los cambios de tiempo como son los equinoccios y los solsticios. Entonces dices, qué casualidad que una enfermedad mental solamente ocurra en estos momentos del año, ¿no? Estos vuelos se producían porque estas personas pues, salían del cuerpo, iban en espíritu a buscar información, o bien sabiduría o conocimiento, como se conoce en el chamanismo, o curación incluso de la comunidad. Pero también se iban a acompañar a un cortejo espectral, que no sé si os suena, la Casa Salvaje, la Santa Compañía, que se le llama en Galicia, que es como una especie de ejército de muertos que luchaban en el otro lado contra las fuerzas del mal para que la rueda girara. Es decir, este ejército, digamos que era la representación un poco de la muerte, y nosotros sabemos que si no hay muerte no hay vida, las cosas tienen que morir para volver a nacer. Entonces, él básicamente lo que hacía, y al final se forman las estaciones del año, llega el otoño, el invierno, la época de letargo, y luego luchaban esas batallas para que todo volviese a resurgir. Y entonces, pues, bueno, surgían las estaciones del año, ¿no? Y todo esto lo vemos a lo largo de diferentes culturas de toda Europa. Esto lo vemos en muchos países de Europa, incluso me atrevería a decir que lo hacen en otras partes del mundo. Y siempre es un mismo rasgo común, que es lo que dice Ninon: la salida del cuerpo y el viaje transformado o montado encima de animales, con la finalidad de defender la fertilidad de los campos, que la rueda siguiera girando, que todo siguiera su curso y que la muerte diera lugar a la vida. Encontramos ejemplos de estas personas, ¿no?, que hacían estos viajes. En Italia, por ejemplo, se les conocía como los benandanti, que eran estos hombres o personas que realizaban la salida del cuerpo en espíritu y que se peleaban contra los espíritus malignos para que la rueda pues, siguiera girando, como ya os decía, para toda esa fertilidad de las tierras, para que todo siguiera su curso. Las cosechas siguieran adelante y las estaciones siguieran rodando. Otro ejemplo, de manera similar, para que veáis el paralelismo que hay entre culturas totalmente diferentes, es en tierra, en lavas. En Letonia, Estonia y todos estos países se le conocía también como los licántropos de Livonia. Y esto lo que hacían era la misma función, de diferentes llamados, de diferentes formas, pero era básicamente lo mismo. Y la diferencia es que cuando volaban en espíritu, ellos sí se convertían en lobos. Ellos se veían transformados en lobos, en bestias o en animales, y hacían esto lo mismo, la fertilidad de los campos. Todo era eso. Y os preguntaréis que por qué era tan importante esa fertilización de los campos, por qué era tan importante que la rueda girara, que todo esto se produciera, ¿no? Pues al final estamos en una época en la que si te falla la cosecha, tú ese día no comes, ni ese día ni ese año. Entonces, si a ti te falla la cosecha y todo se muere, tú pues básicamente tienes que intentar evitar eso, más que nada porque hubieron muchos casos de canibalismo en aquella época por la pérdida de las cosechas. Entonces, para evitar esto, muchas personas hacían ese tipo de rito pagano, porque no estaba el cristianismo instaurado, para llevar a cabo, contactar con sus deidades y que les ayudaran a que esa rueda siguiera girando. Al final, estas personas, que eran esenciales en la comunidad,
que las necesitaban. Al final acabaron pasando de ser esenciales a ser denostadas y demonizadas por la sociedad, por una sociedad en la que no se adaptaron a ese cambio. Aún así, también después de 4 siglos de caza de brujas y de reprimir estas prácticas, igualmente se han ido pasando de generación en generación y sobre todo a través de libros, memorias como son los que, el que he traído aquí, en el que explican sin querer que la gente lo haga y siempre criticándolo, pero al final nos traen todas estas prácticas, al final no se pierden y siguen ahí porque lo hacen en todas partes del mundo prácticamente, entonces es algo que nunca se va a perder. Y como ya decía, el ser humano tiene la capacidad de hacer estos viajes, de salir del cuerpo, de hacer estas proyecciones astrales. De hecho, a mucha gente le sucede de forma involuntaria, otra gente tiene que hacer técnicas para que eso se produzca, pero existe y está ahí. En cuanto a la teriantropía es el cambio de forma en animal, cualquier animal. Se habla de algunos ejemplos en los que se producen algunas de estas transformaciones, de hecho son muy interesantes de los que cuentan, no solo en lobos sino en otros animales. Y bueno, la licantropía tiene un trasfondo que es de un animal, de un ser vivo que aporta un simbolismo en el territorio donde se habita, ya que el ser humano, al ser una especie que no destaca por sus habilidades o por sus características, siempre ha buscado como la figura de un animal para hacerle como representación, ¿no? Como yo quiero ser como esto, ¿no? O como este animal. Entonces, dependiendo de qué animal con el que te sintieras más identificado o el que te eligiera a ti, te transformaba en este supuesto animal, ¿no? Por tanto, esta licantropía o teriantropía era la búsqueda de llegar a tener esa habilidad de convertirse en ese animal al hacer la proyección astral. Como por ejemplo era el caso de los berserkers de la mitología germánica, nórdica, que son guerreros que se transformaban en osos. Llegaban a esos estados de catalepsia y al final salían del cuerpo y se transformaban, se decía que se transformaban en estos osos, ¿no? Y para llevar a cabo estas transformaciones, esto es ya un poco más de leyenda, que no se sabe si es real o no, se decía que tú tenías que ser el 7º hijo varón de una familia para tener estas habilidades innatas de poder salir del cuerpo. Esto era algo que se decía y bueno, también se decía mucho que cuando tú entrabas en el estado en el que te dormías y te veías salir del cuerpo, cuando tú vagabas por ahí, si te pasaba algo en espíritu, si te cortaban un brazo, lo que sea, se decía que eso te pasaba a ti también en tu cuerpo físico. Y ahora quería contar una historia de un caso así, que no viene en el libro, pero que es bastante conocida y que habla sobre este tipo de heridas, ¿no?, que te pasan en esos viajes. La historia de un cazador que se encuentra un lobo feroz que le ataca y el cazador, al principio no le ataca, lo ve de lejos, entonces lo que hizo el cazador fue intentar darle con su escopeta, ¿no? Y no le dio, con lo cual el lobo se le abalanzó encima de él para morderle. Como no podía con la escopeta dañarlo, lo que hizo fue sacarse una daga que tenía en el bolsillo y le cortó un brazo, una pata, ¿vale? Se la cortó de un tajo. Entonces el lobo se fue corriendo como pudo, se fue, y ese hombre, el cazador, se quedó con el brazo, la pata del lobo y se lo llevó a su casa. Y cuando llegó,
bueno, pues avisó a un amigo suyo para que fuese para fardar, para decir, mira, tengo una pata de lobo. Y cuando llegó el amigo, al ir a buscar la pata, se dio cuenta de que era un brazo humano. Y dijo, ¿cómo puede ser? Además reconoció el anillo. Dijo, ostras, el anillo que tiene esta mano me suena. Y resulta que fue al salón, se encontró a su mujer tapada y le quitó, enfadado, le quitó la manta y vio que ese brazo ya no lo tenía. Con lo cual, bueno, vemos que esta herida que sufrió el lobo, que era en su viaje astral, realmente le había ocurrido también en el cuerpo físico. Y el marido la acusó de bruja. Bueno, ya vemos también que todas estas transformaciones obviamente no suceden en el cuerpo físico, es imposible. En eso sí estamos de acuerdo con el autor, porque es imposible que la materia, el cuerpo físico se pueda transmutar, pero es verdad que él no da cabida a nada más, no da cabida a un pensamiento más bueno, sobrenatural, algo que simplemente no podemos llegar a entender, porque la mente humana no puede abarcarlo todo, es imposible, hay cosas que nunca vamos a llegar a entender. Así que bueno, hasta aquí la presentación, no quería hacerla muy larga, se podrían hablar muchas horas y días de esto, pero no quería hacerla muy larga porque es un tema bueno, un poco tedioso y da mucho de qué hablar, pero al menos espero que os haya causado interés, que investiguéis si queréis, y cualquier pregunta que tengáis, pues aquí estoy, bienvenida sea. Cualquiera que quiera realizar una pregunta o algo, levante la mano. Claro, siempre. Bueno, yo tengo una cosa. Si también queréis debatir luego algo en privado, también podéis. Yo quería preguntar una cosa por el tema de los muertos. Vale. Eso también aparece bien descrito, detallado sobre qué plantas se utilizaban. Sí, sí, sí. Como... Y a veces nombraban también, claro, como supuestamente estas brujas robaban niños, también se decía que, bueno, los ungüentos estaban compuestos también de grasa de niños, porque, bueno, los mataban, los cocinaban, ¿no? Supuestamente tenían la sangre, esta grasa de niño y de, bueno, los ingredientes también se decía que tenían piel de sapo, el veneno del sapo también. Bueno, de todo lo que os podáis imaginar escatológico también es lo que había, sí, sí. El autor lo recopiló todo y está ahí. Sí, 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 pero la verdad es que sobre todo conformaban plantas. O sea, realmente lo que realmente hacían eran con plantas. Luego sí que es verdad que la iglesia y pues fueron añadiendo cosas para demonizarlo más todavía, ¿sí? ¿Sabes? Y bueno, gracias Marina por la presentación, ha sido súper interesante. Y aquí a nivel ibérico, ¿hay comunidades o, por ejemplo, una cosa que me llama la atención es a nivel de farmacología, Sí. pues, es una cuestión muy racional, porque tiene que estar muy controlado, muy medido, pero sin embargo, como escuchándote, como que se dejaba la puerta abierta al tema de la racionalidad en un punto de un límite. Sí, yo creo que el ser humano se limita mucho porque a todo lo que no podamos dar explicación, y yo pienso que el mundo es muy grande, el universo es muy grande, y no podemos entender muchas cosas de las que hay y que ni siquiera somos conscientes. Entonces, ¿por qué tienes que racionalizar algo? Bueno, esto cada uno como quiera pensar, pero es verdad que nos limitamos mucho en general y yo pienso que hay que abrirse un poco más a otras concepciones o por lo menos a investigar. Luego cada uno pues creerá lo que quiera y será analítico y lo verá de la manera que quiera con respecto a sus opiniones, pero pienso que hay que abrirse un poco más.
Y luego con la pregunta también de si en España también se produce mucho y demás. En el norte de España es donde se produce más la brujería, digamos, todo ese tema de la salida del cuerpo siempre se ha hecho más en el norte de España y toda esa zona, mientras que aquí en Andalucía se enfocaba mucho en la hechicería, que es más en temas amorosos, cuando quieres conseguir bueno, pues que alguien te quiera o estar con alguien, cuando quieres dinero, tal, eso se hacía mucho en Andalucía, de hecho, ya en épocas posteriores a la caza de brujas y todo eso. Bueno, yo sigo. Vale, es una cosa complicada, pero no sé si, porque yo de pequeño el concepto que tenía de bruja, que creo que existe a día de hoy, era señora mayor que cuando tiene yo conozco en mi casa o familia que iban a una curandera y que existe a día de hoy, que si va a un pueblo pequeño encuentra a esa señora y encima no hay mucha, que no se puede hablar de ella en público porque te metiste un mal de ojo. Pero sin embargo la evolución que ha tenido como esa señora o esa persona que tenía cierto poder es muy distinta, porque al menos en la imagen que yo tengo de ella y cómo ella la concebía, o me ha hablado de ellas personas que han asistido, ¿no? Sí. Era muy cristiano, ¿no? Como que era una especie de mezcla de santería, figura, pero sobre todo cristiano. ¿Sabría decirme en qué momento la brujería pasa de ser concebida como alguna figura femenina en relación con la naturaleza y con la etnobotánica hacia una persona que usa el poder de la iglesia underground para joderse la vida? No, pero yo, por ejemplo, la primera relación que tuve con la bruja era eso, era una señora que no se podía hablar mucho de ella, pero que todo el mundo la conocía en según qué sitio, que bueno, te ponía un vaso, una veleta, y ahí una locura. Sí. Tú ten en cuenta que en la historia no ha pasado de que hubiese el paganismo y de repente llegara el cristianismo y ya está, ya todo cambiara y nada, sino que a lo largo de toda esta época, incluso a día de hoy, se va viendo cómo el cristianismo y el paganismo se van mezclando, o sea, van uno por encima del otro, depende del tiempo que sea. Entonces piensa que eso se va sincretizando, se va haciendo una mezcla. Entonces se van juntando tradiciones paganas con tradiciones cristianas. Y eso es así, eso es algo que se ha dado y que ha llegado hasta la época de hoy en día. Antes has hablado sobre rituales, Sí. Viajes astrales, y que se utilizaba el uso de ciertas plantas alucinógenas para poder alcanzar ese viaje, digamos, ¿no? Y fíjate que también ciertos paralelismos, como por ejemplo la ayahuasca que se consume en ciertos rituales de Latinoamérica. ¿Qué opinión tienes sobre cuando realmente utiliza ese tipo de sustancias, si realmente llegan a ese estado de trance, más por la droga o más por la capacidad que pueda tener la persona de tipo espiritual o algo así? Yo creo que, claro, el ser enteógeno siempre ayuda. Yo creo que es la facilidad de acceder a ese estado. Luego sí que con otras técnicas puedes hacerlo, puedes llegar a esos estados sin tener que consumir ninguna planta. Algunas personas tienen más facilidad que otras y a una persona le hace falta más trabajo que a otra. Pero al final, si lo trabaja realmente, acaba llegando, acaba haciéndolo, pero no hace falta tampoco utilizar plantas, ni siquiera tóxicas, enteógenas, ni nada de eso. ¿Tú crees que los veganos realmente buscan eso? ¿Los veganos? Quiero mirar el mundo. Bueno, comentábamos que tenemos aquí para la venta que quiera 5 ejemplares. Además, hay una especie de tarjetita, ¿no? Por si alguien lo quiere comprar vía online, ¿no? También si tengo una tarjeta, pues sí, preferí comprarlo,
Y yo, bueno, daros otra vez las gracias por venir a esta presentación y recordaros que el próximo lunes, 23 a las 8:30 en el Teatro Circo, vamos a tener un concierto, que era José Esteve. Sí. José Esteve. No, Esteve, es más gracioso. Que va a interpretar una composición propia inspirada en el Nosferatu de 1922. Y a lo mejor hay una proyección relacionada con el Nosferatu de 1922. Por si queréis asistir. Muchas gracias.